Buenas tardes. Queremos una vez más compartir la palabra de Dios con cualquier persona, joven, niño, anciano, con cualquier persona que pueda escuchar. Y le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir un temita, vamos a decir así, o algunos versos referente a un pecado muy común que tenemos la mayoría de los seres humanos. La gran mayoría de los seres humanos pecamos en este pecado que es la mentira. La mentira creo yo que la tenemos en la punta de la lengua, en cualquier situación, en cualquier circunstancia ponemos la mentira. Y vamos a ver algunas historias bíblicas donde personas que han mentido también recibieron su pago de parte de Dios. Y nosotros si mentimos, tarde o temprano también vamos a recibir el pago o el castigo de parte de Dios, lamentablemente. Y para comenzar vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 5 de Reyes, y vamos a leer del verso 1 al 3. Es la historia, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Delante de su rey era una persona muy especial, Naamán, quien lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre no era cualquier persona, Naamán. Y dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este tenía un gran problema, que era un hombre muy especial, pero tenía el problema de la lepra. Y dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una mujer de Israel, una muchacha. El verso 3. Esta dijo a su señora o a su patrona, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra, hablándole del profeta Eliseo. Esta chica le dio la noticia a su patrona, le dice, mi señor o su marido, si fuese y hablase con el profeta Eliseo, él le sanaría la lepra. Y nos vamos a saltar, para no ser tan largo, al verso 9 y 10. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la orden del profeta Eliseo para Amán. Y nos vamos a ir saltando, vamos a leer del verso 13 al 16 para ir acortando la lectura. Dice el verso 13, porque este hombre protestaba y no estaba de acuerdo con lo que le dijo el profeta Eliseo, porque decía que en Damasco, en Siria, habían ríos que se podía lavar en Siria. Y protestaba y rezongaba, vamos a decir así, por la orden que le había dado el profeta. Y el verso 13 dice,
Mas sus criados se le acercaron a Naamán y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa muy difícil, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Le hacían ver los hijos a este hombre que no era una cosa muy difícil que le había pedido el profeta Eliseo. ¿Y qué más dice? Vamos a leer hasta el verso, del verso 13 al verso 16. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue sanado de la lepra este hombre. ¿Y qué más dice el verso 15? Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel, porque el río Jordán está en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo, porque este hombre fue preparado con muchos regalos para darle al profeta Eliseo si es que le curaba la lepra. El verso 16. Miren la respuesta del profeta Eliseo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Este hombre estaba tan agradecido que quería que el profeta Eliseo le aceptara algún regalo, y le insistieron y el profeta no quiso aceptar nada. Y nos vamos a saltar al verso 20. Miren lo que pasó con el siervo del profeta Eliseo. El verso 20 vamos a leer hasta el verso 27. Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Miren lo que pensó el criado de Eliseo, Gehazi. He aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren lo que pensó y hizo este criado, viendo después que el profeta Eliseo no quiso aceptar ningún regalo, ningún presente de parte del general. Y dice el verso 21. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo: ¿Va todo bien? El verso 22. Y él dijo: bien. Miren la mentira que inventa Gehazi, este criado del profeta Eliseo. Miren lo que se le ocurrió, la mentira que inventó. Dice el verso 22. Y él dijo: bien, mi señor me ha enviado a decirte que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Miren, esto fue una mentira que se le ocurrió a este siervo del profeta. Fue a mentir. Y vamos a leer el verso 23. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Él fue y pidió 1, y Naamán le dio 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas,
y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. 2 empleados tomó Naamán para que le lleven el regalo que le dio él a Gehazi, siervo del profeta Eliseo. Y así que llegó a un lugar secreto, él y tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen. Miren que viene el plan que se le ocurrió a este Gehazi. Y él entró y se puso delante de su señor, delante del profeta. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. 2 mentiras. Le mintió a Naamán y ahora le mintió al profeta Eliseo. No ha ido a ninguna parte. ¿Qué le respondió el profeta? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Miren la pregunta que le hace a su siervo. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Le dijo, ¿es tiempo de hacer eso? ¿Y qué más dice el verso 27? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Acá vemos una historia muy linda donde este Gehazi mintió y Dios lo castigó. La lepra que tenía Naamán se le pegó a este criado por mentir. Veamos y tomemos en cuenta que la mentira es un pecado. Y es un pecado que Dios castiga a cualquier persona, a cualquier ser humano que miente, va a ser castigado por Dios. Por eso que esto es para enseñanza nuestra. La mentira es un pecado y es castigado por Dios. Para cualquier persona que mienta, es algo muy injusto, es pecado el mentir. Es algo muy feo cuando a uno lo señalan o nombran o dicen tal persona es una persona muy mentirosa. Es una injusticia. Y vamos a ver en Salmos, en el capítulo 15 de Salmo, y vamos a leer del verso 1 al 3. Salmos 15, del verso 1 al 3. Vamos a leer. Acá hace una pregunta la palabra de Dios y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Miren la pregunta. Y dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esas son cualidades que tiene que tener una persona que va a morar en el monte santo. El que habla verdad en su corazón. ¿Y qué más dice el verso 3? El que no calumnia con su lengua. Miren lo grave o lo delicado que es levantar una calumnia. ¿Y qué es una calumnia? Es una acusación falsa y maliciosa, cuando se hace con mala intención y es un invento, es alguna mentira. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno,
a su vecino. Mire cuántas cosas para poder morar en el monte santo de Dios, en el futuro, en el monte de Sión. En ese monte santo, en ese lugar va a venir en el tiempo futuro a reinar con los que sean salvos. Va a reinar el Señor Jesús en el monte de Dios, en el monte de Sión. Y vamos a mirar otra cita bíblica para que veamos que si no hablamos verdad, no vamos a morar en ese monte santo en el futuro. Porque la mentira es un pecado tan común, tan fácil de pecar en este pecado que es la mentira, pero también es muy grave. Mentir es un gran problema que tenemos los seres humanos. Ahora vamos a mirar en Efesios, el capítulo 4 de Efesios, el verso 22. Acá se refiere a las personas que decimos o nos consideramos cristianos. Supuestamente debería haber un cambio para bien, un cambio bueno en las personas que decimos ser cristianos. ¿Y qué dice el capítulo 4, el verso 22? A que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Eso nos pide la palabra de Dios, que nos despojemos del viejo hombre, de ese que hacía muchas cosas malas antes. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre, con todo lo malo que hemos hecho o hacíamos antes, dice que el hombre queda viciado conforme a esos deseos engañosos. Y el mentirle a otra persona es engañar a otra persona. Ahora, ¿qué nos dice el verso 25? Nos vamos a saltar al verso 25. Dice, por lo cual desechando la mentira, Dios por intermedio de su palabra santa nos pide que desechemos, que saquemos, que arranquemos la mentira de nuestro ser. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Ojalá que cuando hablemos alguna cosa o acordemos alguna cosa con cualquier persona, que sea verdad lo que decimos que vamos a hacer o a qué nos vamos a comprometer. Porque somos miembros los unos de los otros. Por eso que sería bueno que no exista o que no haya mentira en nosotros. Una persona mentirosa es una persona, como se dice, desprestigiada por ese pecado. Cuando dicen esa persona es muy mentiroso, no le creas nada porque es muy mentiroso esa persona. Se desprestigia una persona mentirosa, no es confiable, no es creíble. Vamos a mirar otra cita bíblica más. Los versitos que vamos a estudiar se refieren a esto, a la mentira. Y vamos a mirar a Proverbios, el capítulo 19 de Proverbios, el verso 5. Proverbios 19, 5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Miren cuando tenemos que ir a declarar ante la justicia y declaramos un testimonio falso.
dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Eso tengámoslo por un hecho. La mentira que pronunciamos, que decimos, tarde o temprano vamos a tener el castigo por eso. ¿Y qué más dice? Y el que habla mentira no escapará. Una persona puede escapar de la ley terrenal, puede escapar, puede eludir mintiéndole a la justicia, ya sea a un abogado, a un juez, a la policía. Una persona puede mentir y puede escapar. Y dice, y el que habla mentira no escapará, pero de la justicia divina, de la justicia de Dios, no vamos a escapar. Por eso que el hecho de ser una persona mentirosa, eso nos perjudica. Eso es engañarse a uno mismo, mentir, mentirle a nuestro prójimo. ¿Quién nos manda? ¿Quién nos obliga a mentir? Nadie, nadie. ¿Por qué tenemos que mentir? Pidámosle ayuda, sabiduría a Dios para no mentir. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de cambiar y de arrepentirnos. No mintamos más. Seguramente que a nosotros no nos gusta que alguien venga y nos mienta. Nosotros tampoco le mintamos a nadie más. Entendamos que esto, tarde o temprano, por este pecado, vamos a ser castigados. Vamos a ver que en la iglesia o en el pueblo de Dios también han habido, creo que hay y van a seguir las personas que mienten. Siempre van a haber personas que mienten. Será por el poco temor a Dios, por la poca responsabilidad. No sé por qué, pero es algo, es como un vicio de mentir. Y vamos a ver que la mentira es castigada por Dios. Hoy por hoy, si una persona le levanta un falso testimonio a otro, a un vecino, y nos denuncian en la justicia terrenal también castiga al que dice o confiesa un falso testimonio contra otro. Pero vamos a ver, según las escrituras, que Dios también castiga la mentira y la va a castigar. Y vamos a mirar otra historia en el libro de los Hechos, el capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 11. Ojalá que cada persona que esté escuchando siga la cita bíblica con su Biblia. Dice el capítulo 5 de los Hechos, el verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Este matrimonio vendió una heredad propia de ellos. Y dice el verso 2. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este matrimonio acordaron, fueron cómplices, porque vendieron en un precio la heredad y fueron a los apóstoles mintiéndole en el valor del precio. Y vamos a ver qué nos enseña, qué nos dice la palabra de Dios sobre la mentira de este matrimonio.
El verso 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de tu heredad? Le preguntó el apóstol Pedro, ¿por qué Satanás puso en tu corazón esto? Y le hace el verso 4. Mire lo que le dice el apóstol Pedro a Ananías. Reteniéndola el valor, el precio o el dinero que vendió la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Se podían haber quedado con todo el valor de la venta porque era de ellos. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Miren qué necesidad, porque muchas veces innecesariamente mentimos. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren qué hermosa enseñanza, qué hermosa historia que estamos estudiando. El verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Miren, por mentir, cayó y murió este hombre Ananías. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Las personas que vieron o presenciaron este hecho se asustaron, porque por la mentira que dio, cayó y murió. Para que tomemos conciencia de que la mentira es un pecado muy grave, mentir. Dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Por qué murió? Por ir a mentir. Y dice el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Su mujer no sabía que su marido estaba muerto por mentir. El verso 8. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y han acordado con su marido mintiendo en cuánto valor y han vendido la heredad. Y Pedro le dijo, ¿por qué pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Miren qué triste noticia. Ahí están los jóvenes, les dice que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Mire qué dura noticia por mentir. Ahora te van a sacar a ti, le dice, muerta. Y al instante ella cayó a los pies de él, del apóstol Pedro, y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miren las consecuencias, lo que ganamos por mentir. Luchemos, encomendémoslos a Dios pidiendo sabiduría, inteligencia, fuerza de voluntad también tenemos que tener para no seguir mintiendo. No mintamos más. ¿Qué más dice el verso 11? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas.
Miren cuánto se demoró en morir el matrimonio por ir a mentir a la iglesia. Miren si nosotros nos consideramos cristianos y somos personas mentirosas. Le mentimos a nuestros vecinos, a nuestros patrones. Vamos y mentimos en la iglesia a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es algo muy perjudicial para cada persona que miente. Es una injusticia tremenda mentir. Y me imagino que debe ser algo muy común mentir, porque uno lo hace instantáneo. En el momento se le ocurre una mentira y mentimos. Y miren si, como decíamos hoy, si escapamos de las leyes terrenales, de la ley divina no vamos a escapar. De Dios y del Señor Jesús no vamos a escapar. Y sobre esto, sobre este pecado, vamos a tener que rendir cuenta. De las mentiras vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Y para eso vamos a mirar en Mateo, el capítulo 12 de Mateo, el verso 33 al verso 37 vamos a leer. Dice el verso 33: O hace bueno el árbol y bueno su fruto. Mire lo que nos pide la palabra de Dios. Que seamos buenos árboles y también buenos nuestros frutos. O haced enfermizo el árbol y su fruto echado a perder. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ojalá que las personas que nos conocen nos miren como un árbol bueno porque somos personas honradas o no mentirosas. Pero dice, o el árbol enfermizo al pecado y su fruto echado a perder. Si nosotros mentimos, si somos personas mentirosas, somos un árbol enfermizo, con nuestro fruto echado a perder, gracias a la mentira, al pecado. Y le decía el Señor Jesús, engendros de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque nosotros podemos ser personas muy malas, pero podemos hablar palabras lindas, agradables o buenas. ¿Y eso qué es? Eso es hipocresía. Siendo malos, hablamos cosas buenas. ¿Y qué más dice? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Lo que uno dice, le sale del corazón. Y si mentimos, así está nuestro corazón echado a perder, enfermizo, al pecado. Y dice el verso 35, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro que tiene en su corazón. Y el hombre malo saca malas cosas del mal tesoro. Por eso que cada persona se muestra en lo que uno dice y en lo que uno hace. Si sabe la gente o nos mostramos, saben que somos mentirosos, sabe cualquier persona que no somos personas buenas, que somos personas injustas, no creíbles, peligroso. Una persona mentirosa es peligrosa porque nos engaña o engañamos a las demás personas. Y miren el verso 36,
lo que nos dice la palabra de Dios para que tengamos cuidado sobre las cosas que vamos a decir. Y si estamos pensando en mentir, tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 36, y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. De una palabra ociosa, innecesaria, sin fruto. ¿Y qué más dice el verso 37? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en el juicio divino, en ese juicio que va a realizar el Señor Jesús. Y el dueño de ese juicio es Dios. Ahí vamos a tener que dar cuenta y dice que por nuestras palabras vamos a ser justificados en ese juicio o seremos condenados, castigados. Hoy podemos engañar a muchas personas mintiéndole, pero a Dios y al Señor Jesús no lo vamos a engañar. Y sobre todas las mentiras que digamos, vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 21 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 21, vamos a leer el verso 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo junto a Dios. Este hombre vio descender la Jerusalén que está en el cielo. ¿Qué es descender? Bajar. Dios tiene la nueva Jerusalén en el cielo, pero dice que esa ciudad va a descender del cielo junto a Dios. Por eso que los salvos no vamos a ir, las personas que sean salvas no van a morar en el cielo. Dice que va a descender esa Jerusalén junto a Dios. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y qué más dice el verso 3? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, hablando de Dios, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hablando de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, pero dice que la Jerusalén celestial va a descender del cielo. Va a bajar Dios a morarlos con las personas que sean salvos o con las personas que hayan sido obedientes a la palabra de Dios. Pero nos vamos a saltar al verso 8 para ver que lamentablemente no todos vamos a llegar a esa ciudad de Dios. Dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No todos vamos a tener la oportunidad de estar en esa ciudad de Dios. Acá señala muchas personas, homicidas y todos los mentirosos. Una persona puede ser el más malhechor del mundo, vamos a decir así, pero si se arrepiente de corazón, Dios le perdona sus pecados.
pero hay que arrepentirse. Cuando uno entiende y reconoce que lo que está haciendo está mal, no hay que hacerlo más. Y dice el verso, y todos los mentirosos tendrán su parte. Todas las personas que mentimos no vamos a morar con Dios. Por eso que el mentir es algo grave, es algo muy perjudicial para cada uno de nosotros. Entendamos que mentir hay que dejar de hacerlo, no conviene. No conviene que sigamos siendo personas mentirosas, porque eso nos perjudica a nosotros mismos. Y cada persona cuando va a cometer algo malo o a hacer una mentira, uno lo sabe. Uno sabe que lo que va a hacer o va a decir está mal. ¿Quién les avisa cuando vamos a hacer algo que está mal? ¿Quién nos avisa? Necesitamos que alguien nos aconseje, que nos enseñe qué es la mentira. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 20 y 21. Primera de Juan 3, el verso 20 y 21. Dice, pues, si nuestro corazón nos reprocha algo, por eso que en nuestro corazón cada persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Toda persona. Y la persona cuando va a mentir, o estamos pensando mentir, sabemos en nuestro corazón que mentir es un pecado, que es una injusticia. Y mire cómo nos compromete la palabra de Dios. Dice, pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora, si nuestro corazón nos está avisando que está mal lo que vamos a hacer, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué más dice el verso? Y Él conoce todas las cosas. Dios conoce todo lo que hablamos, lo que hacemos. Y tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que nosotros hablamos. Ya digamos verdad o mentira. Tomemos conciencia sobre la palabra de Dios. Y el verso 21, ¿qué nos dice? Amados, mire cómo se expresa la palabra de Dios, de la manera que nos habla. Amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Por eso que cuando una persona le miente a otra y después se sabe que fue una mentira, la persona sola automáticamente se esconde de la otra persona. No quiere ni cruzarse porque sabe que mintió, engañó. Y muchas veces le mentimos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres. O los padres a veces le mentimos a nuestros hijos. Y en nuestro corazón sabemos que estamos haciendo mal. ¿Y por qué no dejamos de hacerlo? Vamos a estudiar la última cita bíblica para ya terminar con este temita. Y vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 14 y 15. En los últimos versos de la Biblia, estamos estudiando la última hoja de la Biblia. ¿Qué nos dice el capítulo 22, el verso 14 y 15? Dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos.
La palabra bienaventurado significa feliz. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Por qué o para qué hay que guardar los mandamientos de Dios? Para poder tener acceso al árbol de la vida. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no tenemos acceso al árbol de la vida. ¿Y qué más dice el verso 14? Y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿A cuál ciudad se refiere? A esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo junto a Dios. ¿Qué más dice el verso 15? Fuera los perros. ¿Quién son los perros? Tengamos en cuenta que esos perros somos personas. Se refiere a personas, dice. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, y otra vez aparece los idólatras, las personas que adoran y le piden a los ídolos. ¿Y qué más dice? Y todo aquel que ama y practica la mentira. Miren lo grave que es mentir. Por eso que todas las personas, vamos a decir, los hechiceros, los homicidas, tienen oportunidad de ser salvos, de salvar su alma. También los mentirosos. Pero para eso hay que arrepentirse, entender que lo que hacemos está mal y no hacerlo más. Desde ya le vamos a dar gracias a cualquier oyente que esté escuchando los versos que estamos compartiendo. Y nunca le crean al predicador, porque el predicador es un hombre que capaz que tiene más errores que cualquiera de ustedes. Pero sí mencionamos, siempre damos la cita bíblica para que ustedes en sus casas lo estudien y vean que lo que estamos hablando está basado en la santa palabra de Dios. Nuestro deseo es que Dios nos bendiga. Gracias a todos ustedes a la atención a la palabra de Dios. Nos vemos en cualquier momento.